a Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Carlos, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, veo que están asistiendo, nos contaban los intendentes recién, que ustedes solos, la provincia de Buenos Aires sola está asistiendo a los municipios que están bajo el agua. Sí, estamos dando asistencia, obviamente, ya desde el jueves a la noche, que empezaron las primeras tormentas en algunos distritos, y bueno, después durante el viernes y la madrugada se profundizaron. Bueno, como se ha visto en los medios, inclusive en algunas zonas en particular, bueno, en la zona de Zárate Campana, obviamente, pero también en otros distritos de la zona noreste de la provincia, en San Antonio de Areco, en Arrecifes, en Salto, en Capitán Sarmiento, que nos decía la intendenta que nunca había habido una inundación en la historia, y en los otros distritos nos decían que nunca había caído, bueno, los registros históricos lo muestran además, nunca había caído tanta cantidad de agua, así que sí, fue un fin de semana complejo, de mucho trabajo, y bueno, ahora todavía seguimos obviamente asistiendo porque en muchos lugares todavía no terminó si bien bajó sustantivamente, todavía no terminó de bajar de modo completo el agua, y bueno, obviamente ahora trabajando con los municipios y con los intendentes, porque la gente empieza a volver a su casa y le van faltando cosas, bueno, desde alimentos hasta kits de limpieza que estamos entregando, bueno, frazadas, colchones, sábanas, almohadas, bueno, muchísimas cosas que lamentablemente hemos tenido que poner a disposición en el marco de la tragedia. Carlos, ¿y con el gobierno nacional se han comunicado? ¿Hay asistencia nacional? Mira, nos comunicamos, yo me comuniqué el día sábado por la mañana con el jefe de gabinete, Guillermo Franco, que nos solicitó que le hagamos un pedido a la ministra Petovelo, que lo realizó, lo estaba realizando cuando tengamos un poco mayor precisión de lo que necesitábamos, el ministro Larroque, que ayer lo comunicamos, y después estuvo coordinando las tareas de evacuación y rescate con el Ministerio de Seguridad y con algunas fuerzas federales que estuvieron en la zona de Zárate Campana. Básicamente ese fue la tarea. Claro, el tema son los subsidios. ¿Cómo? El tema son los subsidios, porque la provincia hacerse cargo de Bahía Blanca, Salto, Zárate, Campana, con kit de fondos participables. Dimos una cantidad muy importante de subsidios en Bahía Blanca, si bien fue otra la situación porque fue mucho más grave. Acá fue mucho más extendida en el territorio la lluvia, porque no fue solamente como en el caso de Bahía Blanca que se montó una tormenta sobre el casco de la ciudad, sino que fue una lluvia muy extendida por el territorio. Yo te decía, no solo en la zona noreste, también bueno, estamos teniendo también algunos problemas, inclusive ayer no terminaba de bajar el agua porque había sudestada y eso el río de la Plata estaba funcionando como tapón para el drenaje de los ríos y arroyos. También en varios distritos del conurbano hemos tenido anegamientos, inundaciones, y bueno, también hubo que dar asistencia, se estaba dando asistencia a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, de OPISU, del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana. Así que sí, seguimos trabajando con eso, y bueno, ahora viendo la vuelta a casa de las personas que tuvieron que ser evacuadas. Y más con el frío. Sí, además cambió el clima, de alguna forma por suerte, porque eso permitió que el frente frío que vino desde la zona sur permitió que desplazar las tormentas, pero bueno, también sabemos que cuando arrecia el frío, en una situación en donde uno tuvo que dejar su casa, sus cosas, que mucha gente probablemente perdió todo, su ropa de abrigo inclusive, bueno, ahí estamos también dando la asistencia que corresponde, pero bueno, realmente es muchísima. Y aparte, digamos, con escasos fondos, porque le han quitado fondos coparticipables, no hay obra pública y la provincia no se puede hacer cargo de todo. Sí, efectivamente, es una realidad que nosotros la venimos denunciando hace mucho tiempo. Nos han quitado distintos fondos, muchos de afectación específica, como bueno, los fondos para los docentes, los fondos para seguridad, bueno, obviamente las 1000 obras públicas que quedaron paradas en la provincia de Buenos Aires, pero además, como se suele decir, bueno, en este caso, sobre llovido mojado, la crisis económica hizo que caigan los ingresos de la provincia, que ingresan a la provincia por coparticipación,
y que caiga la propia recaudación de la provincia. No solo es el recorte que ha llevado adelante directo de fondos el gobierno nacional sobre la provincia, sino el impacto de las medidas económicas sobre la actividad y sobre el consumo, que son las dos fuentes principales de recaudación de ingresos, obviamente, tanto de la provincia como de la nación, y que en gran parte son los impuestos coparticipables que lamentablemente se han visto mermados en la provincia y que también están impactando obviamente en los municipios. Tenemos mucha demanda de los municipios por asistencia financiera, o sea que la situación es bastante compleja. Claro, lo que pasa es que, digamos, a ver, yo cada vez que cargo nafta pago un impuesto que es para obra pública y no se están haciendo. Entonces, ¿dónde está esa plata? Sí, efectivamente, creo que se ha ejecutado aproximadamente el 10, el 15% de todos los fondos que están destinados con afectación específica, como se suele decir, por el impuesto a los combustibles para obra hidráulica pública, puntualmente, que es justamente la obra que permite mermar el impacto de las lluvias cuando se producen inundaciones sobre los territorios. De hecho, nosotros todo este tiempo estuvimos haciendo mucha obra en la zona del río Luján y en la zona del río Areco, que son dos de los lugares en donde tuvimos las lluvias más importantes, y bueno, y en algunos lugares directamente la obra que se hizo, por ejemplo en Luján, impidió que se produzcan inundaciones. Nos decía el intendente Boto, nos dijo que si no hubiese estado esta obra, con esta cantidad de agua, que fue histórica la caída de agua, seguramente hubiese tenido la Basílica de Luján bajo agua. Y bueno, por suerte y gracias a las obras que se hicieron todos estos años, desde que Axel es gobernador, no sufrieron la inundación, pero intendente de San Antonio de Areco, que no es de nuestra fuerza política, lo fuimos a ver el día sábado en la recorrida que hicimos con el gobernador, y nos decía lo mismo, que si no fuese por las obras que se habían hecho, el impacto hubiese sido muchísimo mayor. Ellos siempre recuerdan la inundación de 2009, que fue solamente con 160 milímetros se inundó todo el pueblo, toda la ciudad, y que ahora habían caído 400, y tuvo un impacto, pero muchísimo menor al de entonces, y eso es gracias a las obras hidráulicas que se hicieron. Lo mismo nos dijo el intendente Exaltación de la Cruz, en donde se hicieron 2 etapas importantes de una obra, y que quedaba una tercera etapa que el gobierno discontinuó. Por eso, la obra pública, pues se instaló esta discusión en Argentina de si había que hacer obra pública o no había que hacer obra pública, una discusión que nunca había tenido lugar, porque todos los gobiernos, independientemente del signo político, en más o en menos, habían llevado adelante obra pública. Es la primera vez que un gobierno nacional decide que no va a hacer ningún tipo de obra pública, y eso no solo impacta cuando hay una tragedia, me parece que impacta cotidianamente en el estado de las rutas, en el estado general de las infraestructuras que están a cargo del gobierno nacional. Por eso me parece que no es una buena idea cortar la obra pública de ninguna forma, y mucho menos cortar los fondos a las provincias, que también tienen que llevar adelante sus obras públicas para, entre otras cosas, en este caso, es para limitar los impactos de una tormenta, de una lluvia muy copiosa como la que tuvimos el fin de semana. Bueno, el accidente de San Miguel del Monte fue porque se interrumpió la obra de la autopista. Ni más ni menos. Sí, la ruta, la autovía que se está haciendo, la ruta 3. Claro, sí, efectivamente, sí, el otro día tuvimos un accidente muy importante ahí en una zona que, bueno, quedó abandonada porque estaban las obras para hacer una suerte de rotonda y se discontinuaron. De hecho, hay un tramo en donde los camiones cargados que vienen, bueno, porque en esta zona hay mucha circulación de camiones que vienen desde el sur. Obviamente la ruta 3 es una de las rutas principales productivas de la Argentina. Nosotros es una ruta que nos conduce a toda la zona minera que tiene la provincia de Buenos Aires. Tienen que retomar la ruta haciendo, bueno, casi piruetas en calles de tierra, etcétera. O sea que sí, muy grave el abandono que ha hecho el gobierno nacional sobre muchas rutas nacionales. Claro, lo que la ciudad tiene que entender que cuando vos cortás la obra pública, el costo es vidas. O sea, no es un tema menor. Sí, es vidas, y también es pérdida de tiempo, bueno, se habla mucho de la competitividad que le da la logística y el transporte a la producción nacional, etcétera. Bueno, no hacer obra pública, no hacer rutas, no hacer caminos, no hacer puentes, no hacer mejores infraestructuras, también afecta en general a la competitividad general de la economía. Este es un gobierno que dice que la competitividad se mejora solamente sobre la baja de los impuestos,
hay que avisarle que también se mejora sobre la mejora de las con la mejora de las infraestructuras viales, logísticas, portuarias, etcétera. Bueno, todas cosas que el gobierno ha desechado, ha abandonado, ha desertado de sus obligaciones. Claro, pues todo en función del ahorro fiscal se termina con todo. O sea, es como que yo con mi sueldo no gasté nada, no pagué el alquiler, no pagué las expensas, no pagué nada. Y claro, ahorré un montón, pero debo también un montón. Es una locura. Se alquilan dólares, no sé para qué, o para sanear economía o bancos. Y en el medio estamos todos nosotros, que estamos mirando cómo pasa la pelota. Sí, efectivamente es un gobierno que ha definido que su único objetivo de política económica es el superávit fiscal a cualquier costo, pero el costo nunca puede ser abandonar las obligaciones del Estado Nacional, que además están por Constitución, que además tanto el presidente como sus ministros juraron sobre ella y juraron cumplirla y hacerla cumplir. Y bueno, después no llevan adelante sus obligaciones. Lo estamos viendo hoy en día con muchísimas cuestiones, con lo que está pasando en el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola, con lo que ha pasado en los recortes con los hospitales nacionales, en el aparato científico-tecnológico que tiene la Argentina. Pero es un tono que le ha imprimido el gobierno a su gestión, con el que nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros estamos haciendo exactamente lo contrario. Nosotros creemos que tenemos que seguir haciendo obra pública, la seguimos haciendo, obviamente con una menor intensidad que en el pasado, porque como vos señalabas, cuando te recortan los recursos, cuando te recortan el presupuesto, el remanente que vos tenés para hacer obra pública una vez que pagás los salarios de los trabajadores estatales, los gastos de mantenimiento, de hospitales, de escuelas, etcétera, bueno, el remanente de eso es lo que te queda, el gasto no corriente, digamos, el gasto, como se conoce técnicamente, el gasto de capital, es lo que te queda para hacer obra pública. Y cuando te recortan los recursos, vos no podés limitar el gasto corriente de mantenimiento y de pago de salarios, sino que la variable de acomodamiento de esos recursos termina siendo el dinero disponible, los recursos disponibles para llevar adelante el gasto de capital, es decir, la obra pública. Pero bueno, nosotros con cada peso que ingrese a la provincia y que exceda lo que se necesita para hacer frente a los gastos corrientes, vamos a seguir haciendo obra pública, como venimos haciendo todo este tiempo, escuelas, centros de atención primaria de la salud, mejora de los hospitales, mejora de los caminos rurales, mejora de las rutas provinciales, bueno, todo eso que creo que ya es una marca de agua de la gestión del gobernador Kicillof. Ministro, y ahora viene la madre de todas las batallas, que es la provincia de Buenos Aires. Hablo en materia electoral. ¿Ustedes temen que esto los pueda perjudicar todavía más con el envío de fondos? Mira, el envío de fondos, el recorte de fondos nos complica bajo cualquier escenario, digamos, electoral y no electoral. Yo tiendo a pensar que no se hacen estos con este objetivo, ¿no? Tiendo a pensar, por ahí, quizás medio ingenuamente, ¿no? Pero tiendo a pensar que es un tono más general que le dio el presidente Milei a sus políticas. Independientemente de eso, sí, nosotros este año vamos a tener elecciones en la provincia de Buenos Aires, se están organizando, con muchas demoras, porque la indefinición de muchos de las cuestiones vinculadas a las elecciones, bueno, el desdoblamiento, la suspensión de las PASO, la modificación de los plazos electorales, nos demoró valioso tiempo, pero hoy en día estamos muy bien encaminados con todos los procesos adelante, y después va a venir la discusión política cuando comience la campaña. Yo creo que de alguna forma esa discusión ya comenzó. Nuestro objetivo son dos, políticamente. Por un lado, poner en valor todo lo que se hizo todo este tiempo en la provincia de Buenos Aires, es decir, defender la gestión de la provincia de Buenos Aires, y por el otro, señalar todos los déficits y los impactos negativos que hemos tenido de un modelo económico que no es federal, que es centralista, que es absolutamente unitario y que ha castigado muchísimo a todas las provincias de la Argentina, a todas las provincias, pero creo que puntualmente a la provincia de Buenos Aires, no solo porque es la que más necesidades tiene y la que menos recursos tiene, porque hay una injusticia muy grande en el sistema de coparticipación hacia la provincia de Buenos Aires, sino porque los modelos como este, ¿no? Que no es el primero ni seguramente sea el último, pero este es como mucho más virulento, como se ha establecido, los modelos que desindustrializan la economía,
tienen un impacto fundamentalmente en aquellas provincias que tienen industria. Y la provincia de Buenos Aires hoy explica el 50% de la industria nacional. O sea que los principales impactos del modelo económico de Milei en materia productiva, es decir, la desindustrialización, impacta fundamentalmente y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. O sea que en ese escenario nosotros vamos, como te decía, a salir a poner en valor todo lo que se está haciendo y a denunciar todo lo que dejó de hacer el gobierno nacional. Pero fíjese que, ministro, que en el lenguaje mileísta, ponerle el clavo al cajón del kirchnerismo es fundamentalmente la provincia de Buenos Aires. Sí, es una figura horrible la que han elegido, la verdad que es una figura horrible. Nosotros no hacemos política en esos términos, pero nosotros vamos a seguir defendiendo la provincia de Buenos Aires, vamos a seguir defendiendo la producción, el empleo nacional, el empleo local, el empleo de los bonaerenses. Inclusive ayer nosotros el ministro Walter Correa hizo un anuncio muy importante, que fue el cierre de paritarias en la provincia de Buenos Aires, con valores, hoy en día el gobierno nacional limita los aumentos paritarios a los que llegan en paritarias libres los empresarios y los trabajadores al 1%, 1,5%. Nosotros hemos anunciado un aumento de los salarios de 10% en 2 tramos, un 6% para mayo de los trabajadores estatales de la provincia y un 4% para junio, porque nosotros, y no hemos hecho ningún despido en la provincia de Buenos Aires, nosotros priorizamos el trabajo en la provincia de Buenos Aires y trabajamos además para que el impacto de la inflación que sigue existiendo y que todavía sigue siendo bastante alta, no haga mella, no haga una merma de la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Eso es gobernar para la gente, que es lo que nos pidió el gobernador Kicillof. Carlos Bianco, un abrazo grande, gracias. A ustedes, un gran abrazo. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.